y financiamiento, que algo nosotros en la Comisión 12 algo vimos, no sé en la Comisión 11 hasta dónde llegaron, pero vamos a hacer un rápido repaso, ¿sí? Así, de última, lo que no vieron lo profundizamos, ¿sí? Y si no, lo repasamos, ¿ok? Ustedes me van diciendo cualquier cosa. ¿Mm? Yo tengo acá unas pantallas, a ver, que vamos a aprovechar el Zoom. A ver, denme un segundito, que vamos a buscar. Bien. Bien. ¿Ven? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien. Nosotros vimos a título introductorio las grandes decisiones financieras de inversión, de financiamiento y de distribución o retención de utilidades, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, digamos, o estamos viendo en estas clases, es la parte de inversión y su financiamiento, ¿sí? La vimos de la inversión en general y vimos algo también del capital de trabajo, ¿sí? Acuérdense que el capital de trabajo es lo corriente, digamos, lo que se va modificando a lo largo del ciclo operativo y contablemente podríamos asimilarlo a lo que se realiza dentro de los próximos 12 meses, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? De las distintas clasificaciones de la inversión. Vimos un poco el tema de rentabilidad, liquidez y riesgo, ¿sí? Riesgo operativo en este caso, porque es el relacionado con la inversión, ¿sí? A propósito de esto, les voy a hacer una aclaración extra, digamos, a los que cursaron conmigo, que vemos rápidamente, no sé si en la Comisión 11 lo vieron en más profundidad. Nosotros vimos eh, las causas de insuficiencia del capital de trabajo la clase pasada, que tenían que ver, por ejemplo, con eh, que no se generaran utilidades, o sea, que hubiese pérdidas de operación, operativas, que hubiese pérdidas extraordinarias, que fallara la gestión financiera de obtener fondos, ¿sí? Vemos algunas de esas causas, pero no llegamos o lo vimos muy por arriba los efectos de esa insuficiencia en el capital de trabajo, ¿sí? O insuficiencia también en la inversión en general, ¿sí? Entonces, en la bibliografía hay un artículo de Macario que las nombra específicamente, pero vamos a pensar algunas. Me está costando un montón, tengo unos auriculares, así que estoy como sorda, no me escucho ni a mí misma. Bueno, porque son estos de los cantantes, entonces no escucho, así que parece que estoy hablando Se sola. escucha igual, profe. Perfecto, bueno, buenísimo, mejor así entonces. Bueno, entonces, cuando había insuficiencia en el capital de trabajo, depende en dónde se produce esta insuficiencia, el efecto que puede tener. ¿Sí? Entonces, repasemos un poquito porque eso no lo vimos muy en detalle nosotros en la clase, porque no llegamos. Puede ser que el capital de trabajo sea insuficiente, pero la estructura, o sea, el activo fijo, la capacidad instalada, las maquinarias, todo eso, eh, esté bien dimensionado para el nivel de actividad en el que quiere trabajar la empresa, entonces esa insuficiencia en el capital de trabajo va a tener como efecto
una capacidad ociosa. ¿Me siguen? Tenemos la maquinaria necesaria para producir, pero no tenemos los insumos o no tenemos la disponibilidad como para comprar la materia prima, ¿sí? Entonces, eso genera capacidad ociosa, genera trabajar a menores niveles de actividad que los que serían los adecuados, y por ende va a bajar también la rentabilidad, ¿sí? Y al haber menos inversión también va a haber menos liquidez. ¿Me siguen? Entonces, el riesgo operativo de satisfacer las demandas en forma adecuada va a ser más alto. También puede ser que el capital de trabajo esté, digamos, hacia el adecuado el rubro bienes de cambio y en disponibilidades, entonces tenga una buena posibilidad de satisfacer la demanda y esté, por ejemplo, sobredimensionado en créditos, ¿sí? En ese caso, no es que es mejor la situación de la empresa porque tiene más créditos, sino que habría que ver qué es lo que está pasando dentro del rubro crédito, si no hay atraso en las cobranzas, por ejemplo. Entonces, una cosa sería, por ejemplo, tener un stock abultado para satisfacer una demanda creciente, entonces el activo sería mayor, pero en pos de satisfacer una mayor demanda, o sea, un mayor nivel de actividad, y otra cosa sería tener un crédito, un rubro créditos mayor sobredimensionado por un efecto de la morosidad. Eso termina jugando en contra también de la rentabilidad. ¿Me siguen? Después, respecto a la magnitud, habíamos visto también nosotros distintas modalidades de producción en función de si la demanda es estacional o no, si la materia prima es perecedera o no. ¿Eso lo vieron en la Comisión 11? ¿Alguien de la comisión que me aclare? No, no Bueno, recuerdo hablar del tema. ¿cómo? No, yo tampoco recuerdo. ¿No lo vieron? Bien. Lo que poco mencionamos, que está bien igual, muy bien en la bibliografía, en otro de los artículos que tienen citados ahí de Macario, es que la empresa, puede producir en función de la demanda. Entonces, si la demanda es estacional, producir en los momentos en los que sube la demanda, por ejemplo en el verano, ¿sí? Eh, entonces va a tener que tener mayor capacidad instalada para satisfacer la producción y la demanda en esos meses, versus producir durante todo el año, aunque no tenga demanda, ir acumulando stock. Entonces tiene menos estructura fija y tiene más activos circulante porque va acumulando el stock. Sí, yo les había explicado un ejemplo de, por ejemplo, la producción de uniformes escolares, guardapolvos escolares, que la mayor demanda se produce en febrero-marzo. Entonces, uno podría producir en enero y febrero a full y tener una planta bien con varias maquinarias para la producción y vender, producir durante esos meses, tener stock así en febrero, marzo, abril, y prácticamente después no tener stock, pero me queda la capacidad ociosa durante el resto del año, ¿sí? Versus producir durante todo el año con menos inversión fija, porque voy a tener menos requerimiento de maquinaria, pero voy a ir acumulando stock aun cuando no tenga demasiadas ventas, ¿sí? Empiezo a acumular esto mayo, junio, vengo produciendo, acumulando stock, entonces aumenta la proporción de capital de trabajo y el activo fijo es menor, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Cómo sería más o menos el ejemplo? Sí, profe. Entonces,
Sí, perfecto. Entonces, eso porque incluso este tipo de bienes, por ejemplo, es no perecedero, entonces yo puedo acumular stock. Si fuese un bien perecedero, tengo que sí o sí a veces hacer un proceso, aunque sea, o almacenarlo, si pudiera, hasta que lo consuma o hasta que lo empiece a procesar, ¿sí? O procesarlo directamente en el momento de la cosecha, ¿no? Como por ejemplo con los vinos, ¿no? La uva se cosecha en marzo, principio de abril, y ya se tiene que procesar, ¿sí? Entonces, durante el resto del año no hay, digamos, producción, ¿sí? Hay costos de almacenamiento. ¿M? Y otro caso que puede ser es que compremos nosotros el insumo en el momento en que se produce, ¿m? Por ejemplo, la lana, ¿sí? Y lo acumulemos nosotros y vayamos elaborando, procesando durante todo el año, o compremos durante el año, mientras cuando voy necesitando el consumo, pensando que voy a tener que pagar un costo mayor a medida que me alejo del momento de la producción, porque ese almacenamiento, hasta tanto yo lo compro, lo asumió otro, ¿sí? Lo asumió el productor o un intermediario, entonces me lo va a ir vendiendo cada vez más caro, ¿sí? A medida que me alejo del momento en que de la esquila, ¿no? Va a ir cargando todos esos costos de almacenamiento que no los asumo yo, los asume otro, entonces ese costo, ¿sí? Se traduce en un mayor costo variable de alguna manera para nosotros, ¿sí? Para el otro habrá sido un mayor costo de infraestructura para almacenarlo, ¿sí? Entonces me lo va a ir trasladando. ¿Me siguen? ¿Cómo cambia el costo, ¿sí? Bien, acá me ponen. Bien. Eso para, digamos, redondear lo que habíamos visto, ya que estamos hablando acá de algunos factores de los que depende la magnitud y el riesgo. Bien. ¿Qué otra cosita habíamos mencionado? Bueno, esto más o menos creo que lo mencionamos. El financiamiento lo mencionamos. Las diferencias entre el pasivo y el patrimonio neto, eso creo que lo vieron, ¿no? A nivel general. Bien. Bien. Bueno. Hoy puntualmente tenemos que ver la regla de equilibrio financiero mínimo, que también algo nosotros mencionamos en la clase, y esto tiene que ver, hay que ir a otra filmina, que voy a buscar otra filmina. ¿No se abrió? Tanta tecnología está. A ver. A ver. Aquí tenía unos grafiquitos yo, medios caseros, pero a ver. Cerrar acá, a ver acá. Bien. Bien. Acá se ven los grafiquitos, un Excel. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno. Acá tenemos el concepto de la regla de equilibrio financiero mínimo, ¿sí? Que habíamos visto que dice que los fondos
deben estar a disposición del ente por lo menos o como mínimo el tiempo que tardan los activos que financian en realizarse, ¿sí? Más o menos eso es lo que nos dice esta regla de equilibrio financiero mínimo, ¿sí? Es decir, que se cumpliría en el primer gráfico, se cumpliría, digamos, a rajatabla, ¿sí? Lo que es corriente, o sea, lo que se realiza en los próximos 12 meses, está financiado con deuda que vence en los próximos 12 meses, ¿sí? Y el activo no corriente está financiado con fondos de largo plazo, propios y ajenos, ¿sí? Bien. Acá, como lo dice la definición, es el mínimo, ¿sí? También decimos desde el otro lado que no hay un margen de seguridad financiero o no hay un fondo de maniobra, ¿sí? Es decir, cualquier atraso que se produzca en el activo corriente no tenemos forma de subsanarlo porque estamos ajustados uno a uno con el pasivo corriente, ¿sí? Bien. Esto, digamos, a grandes rasgos y en forma simplificada, ¿no es cierto? Porque dentro del activo corriente hay distintos grados de liquidez y dentro del pasivo corriente también hay distintos momentos de vencimiento de la deuda, ¿sí? Algunas deudas pueden vencer rápidamente, ¿sí? Pueden vencer en los próximos días, los próximos meses, y otras vencer más avanzado, y en nuestro activo también puede realizarse muy rápidamente o puede realizarse más cercano a los 12 meses y ser corriente igual. ¿Me siguen? Entonces, Estoy tomando mate. a veces las empresas optan por trabajar con un margen de seguridad financiero que les permita cubrir cualquier desajuste. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar en esto. Entonces, por eso, por ejemplo, en el segundo gráfico tenemos que una porción del activo corriente, esto que está pintado de verde, está financiado con pasivos de largo plazo, ¿sí? En este caso con pasivo no corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la resta directa activo corriente menos pasivo corriente, eso nos va a dar, en este caso, un resultado positivo. Va a haber un excedente de activo corriente financiado con fondos de largo plazo, ¿sí? Es esa partecita de verde, les vuelvo a decir. Bien. Esto implica tener una estructura de financiamiento o un activo mayor, tal vez, que el que necesitemos para justamente cubrir esos desfasajes, ¿sí? Y en el tercer gráfico tenemos la situación a la inversa. Tenemos una empresa, un ente, que financia todo su activo corriente y parte de su activo no corriente con fondos de corto plazo, ¿sí? Con pasivo corriente. Es decir, que en principio el pasivo corriente, o sea, es mayor que el activo corriente, entonces en principio vencería antes que el activo, ¿sí? ¿No es cierto? Dentro de los 12 meses, o no que vencería antes, mejor dicho, en volumen es mayor que el activo que tengo para hacer frente a ese pasivo, ¿sí? En esos 12 meses, ¿sí? Bien. ¿Cuál, digamos, es el análisis que nosotros podemos hacer de estas tres situaciones? Bueno. En principio, la situación del medio, con un margen de seguridad financiero positivo, es una situación, como decíamos, más conservadora, de mayor liquidez y por ende puede ser que tenga la empresa menor rentabilidad, ¿sí? Prioriza la liquidez por sobre la rentabilidad. En la última situación tenemos una situación en principio más arriesgada, podríamos decir,
y una financiación más agresiva, ¿sí? Porque estamos financiando casi todo o todo con pasivo de corto. Estas situaciones no son, digamos, en forma aislada, no son ni buenas ni malas, ¿sí? Vamos a tener que analizar un poco más cuál es la situación económica y financiera, sobre todo de cada una de las empresas que presentan, digamos, estos gráficos en su estructura patrimonial. Vamos por descarte, digamos. La última situación que parecería desfavorable, o como decíamos, una política de financiamiento más agresiva, si uno no tuviese muchos datos, podría decir que es una situación compleja o riesgosa para una empresa, ¿sí? Sin embargo, hay empresas que se manejan con esta situación financiera sin inconvenientes, ¿sí? Y son empresas, por ejemplo, como los supermercados, ¿sí? O que también van a encontrar en la bibliografía como las grandes superficies. Que lo que las caracteriza es que tienen un gran poder de negociación con sus proveedores, obtienen descuentos, notas de débito, o notas de crédito, mejor dicho, bonificaciones, pueden incluso negociar los plazos para que sean más largos, ¿sí? Por el volumen que manejan. Tienen también una demanda sostenida, ¿sí? Estable. ¿Mm? Es decir, ustedes se acuerdan que el pasivo corriente, fundamentalmente el de los proveedores, acompaña el nivel de actividad, ¿sí? Si la empresa crece, los proveedores financian más, ¿sí? Porque le compramos más y como nos financian las facturas de compra, y si decrece también. Entonces, este pasivo eh, acompaña directamente el ciclo operativo, ¿sí? Por eso también decíamos que algunos autores lo llaman pasivos cíclicos, ¿sí? O financiamiento natural. Entonces, tiene esa variable que cuando lo necesitamos más, puede financiar más el mismo proveedor. Y fundamentalmente la otra característica que tienen este tipo de empresas como los supermercados es que el activo corriente tiene una rápida rotación, o sea, una duración baja, ¿sí? Rápidamente se cobra, se vende y se cobra. Prácticamente los supermercados cobran todo de contado con tarjetas de crédito, pero a corto plazo. Y pagan a más largo plazo, porque justamente este poder de negociación les permite comprar por el volumen a mayor plazo. Entonces compran a 60 días, ¿sí? Por ejemplo. Entonces cobran rápido y pagan más lento. Entonces, con esa combinación de estos factores, les permite trabajar adecuadamente, sin inconvenientes financieros, ¿sí? Con un margen de seguridad negativo o con un fondo de maniobra negativo, ¿sí? Es decir, con una política de financiamiento agresiva. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si fui clara. ¿Sí? En cambio, si una empresa no tuviera esa situación, es decir, su operatoria pudiera tener volatilidad, o sea, la demanda no ser tan estable, como decíamos acá en el supermercado, o sea, puede variar los pagos de sus deudores, que se estén atomizados, quiere decir que algún deudor que no esté atomizado, quiero decir, que algún deudor esté concentrado en pocos clientes y corramos el riesgo de que algún cliente tenga algún inconveniente,
en algún mes, en algún momento, y no cumpla, entonces no tenemos los fondos, nosotros no cobramos esos créditos, se atrasa y no tenemos los fondos suficientes como para hacer frente a nuestros compromisos, ¿sí? O empresas, como decimos, que tienen un alto riesgo operativo, por esta situación de la variabilidad de su demanda, se ven obligadas a trabajar con un margen de seguridad financiero positivo para cubrir en cualquier caso estos desfasajes que se puedan producir. ¿Me siguen? Estas empresas entonces van a ser más conservadoras en cuanto a su inversión y en cuanto a su financiación, ¿sí? Y van a tener que priorizar la liquidez versus la rentabilidad por esta situación puntual que deben prever de alguna manera. ¿Me siguen? Bien. Esto también tiene que ver, a ver si lo encuentro rápidamente. Tiki chiqui, a ver, ¿dónde lo tengo acá? Tiene que ver también con lo que veíamos los grafiquitos de... Dejar de compartir, se equivocó. Los gráficos que veíamos de Dunroff también. ¿Se acuerdan? Que creo que los mencionamos en la clase. A ver, que las encuentre. Así me fue. A ver. Un segundito que ya... ¿Por dónde está esto? Porque... Pongo todo al revés. Cambié de... ¿Cómo se llama? De navegador porque no podía entrar. Ahora no encuentro nada con este. Y me fue... ¿Qué cosa, chica? No sé, ustedes que son más jóvenes tienen otro... Si tienes más de 40 años. Bueno, acá volví. Así es como te... Buenas. A mí me gustan los caballos que le puedes A soltar ver, la rienda. políticas. Acompaña. Quería mostrar el grafiquito este de... Ahora no encuentro. No puedo creer estar diciéndole esto. Bueno, no importa. Sigamos con otra cosa porque si no... Bien. Bueno, no, lo que habíamos visto... ay, qué... Esperen un segundito más a ver si lo encuentro acá. Acá está. Acá está.
Bien. Bueno, ahí se ve reanudar función de compartir. A ver, acá se ve el grafiquito de Dunroff. Se ve un... Sí, sí, Sí. se ve. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, esto que le estaba diciendo yo en el gráfico de estructura, ¿sí? También lo podemos ver con los ejes del activo, por un lado, ¿sí? Y por el otro lado el financiamiento, ¿sí? En este caso es una política agresiva de financiamiento. Nosotros vimos la clase pasada que hay un nivel de activo fijo, después hay un nivel de activo circulante permanente que tiene características de fijo en el largo plazo, porque se mantiene ese mínimo de inversión, se mantiene sí o sí en la empresa, se debe mantener para no trabar la correcta actividad, el correcto desarrollo del ciclo operativo. Y después hay un activo transitorio, ¿sí? Que es para cualquier desajuste, para estacionalidades, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas reglas de equilibrio financiero mínimo, una política agresiva diría que deberíamos financiar con pasivos de largo plazo o de corto plazo, pero que se autorrenueva, ¿sí? Que se mantiene en forma continua también como fuente de financiamiento, lo que es permanente. Y lo que es transitorio se financiaría con activos de corto plazo, ¿sí? Con pasivos de corto plazo, perdón. Con pasivos que tomo cuando los necesito, ¿sí? Cuando estamos en la cima del requerimiento de activo circulante, transitorio, y cuando no lo necesito, lo cancelo, ¿sí? Esto implica, como decíamos, correr el riesgo de que cuando vuelvo a necesitarlo no consiga la fuente o el costo haya cambiado, el costo de ese financiamiento de corto plazo. Pero no tengo inmovilizado más activo del que necesitaría, ¿sí? Entonces, acá tengo una política de financiamiento agresiva y una política de inversión también agresiva, ¿sí? Donde priorizo la rentabilidad. Ahora vamos a ver otra situación. Esta política es una política conservadora, ¿sí? Donde financio todo con fondos de largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando necesito cubrir lo transitorio, perfecto, tengo los fondos, pero cuando no necesito, ¿sí? Cuando el activo transitorio no es necesario, tengo un excedente de fondos, ¿sí? Que ahí tengo que ver en dónde lo invierto, en una inversión transitoria, que me dé alguna renta y que evite que se desvalorice la moneda por el solo hecho del paso del tiempo, ¿sí? En este caso va a haber fondos ociosos, se prioriza la liquidez por encima de la rentabilidad, ¿sí? El administrador financiero, digamos, va a dormir más tranquilo porque siempre va a tener el financiamiento necesario, pero vamos a estar incurriendo a veces en costos de financiamiento innecesarios en los momentos en los que no los necesito y a veces, ustedes saben que a veces, ¿no? Porque a veces se dan esas inconsistencias. En general, las tasas a las que uno puede colocar en general son más bajas que las que nos cobran
cuando nosotros tomamos los fondos. Entonces, esos fondos los podemos colocar para tener una renta y una cobertura frente a la inflación, pero no va a equiparar, en general, no va a equiparar el costo del financiamiento, ¿no? Pero bueno, en Argentina puede pasar igual, o que la empresa acceda a créditos subsidiados a tasas muy convenientes y se da vuelta y coloca en un plazo fijo a una tasa mayor. Ha pasado, pasa. Pero bueno, esta sería el otro extremo, una política conservadora. Todo esto lo tienen en la bibliografía, chicos, ¿no? Yo caseramente les pongo así porque como no tenemos pizarrón, aunque sea para que lo puedan seguir. Bien. Y en el punto medio, ¿sí? Tenemos una política moderada o de sincronización o de matching, donde el nivel de financiamiento de largo plazo está en el medio de lo que la empresa necesita, como no es justo porque esté justo en el medio, ¿no? Porque esto es difícil de estimar, de proyectar, pero digamos cubre algo de lo que necesita temporariamente con fondos de largo plazo. Entonces cuando no los necesita se genera un excedente que lo coloca en una inversión transitoria, y cuando lo necesita va a tener que recurrir a un financiamiento expreso o puntual para ese capital de trabajo transitorio necesario. Es decir, una parte lo cubren los fondos permanentes, pero otra parte le queda por cubrir cuando se presenta la necesidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, divide el riesgo, parte del riesgo, y logra una posición intermedia, ¿sí? Una parte de los transitorios está cubierta, el resto va al mercado financiero a buscarlo, y por el otro lado, cuando no lo necesita, una parte no la tiene porque no son fondos permanentes, y la que sí está ociosa trata de colocarlo en alguna inversión transitoria, ¿sí? Un punto intermedio entre un extremo y el otro, ¿sí? ¿Está más o menos claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿Qué otra cosita nos quedó por decir de la clase pasada? El ciclo de caja, ¿lo vieron en la comisión 11? La diferencia entre el ciclo operativo y lo que nos financian los proveedores. ¿Lo vieron? ¿Alguien de la comisión 11 que me pueda confirmar? A ver si yo tengo algún gráfico acá a mano. Creo que con ese nombre no lo vimos, pero ¿No? lo explicó un poco lo que era la diferencia entre el tiempo del ciclo operativo y el ciclo que teníamos que pagar para ver. Perfecto. Ir acorde Bien. eso, pero... Perfecto. Bueno, justamente ese se llama el ciclo de caja o ciclo de efectivo, que es los días, digamos, que no financian los proveedores, ¿sí? Entonces, al ciclo operativo le restamos el financiamiento que nos proveen los proveedores justamente, y ahí nos va a dar un resultado en días, que es lo que tengo que buscar otro tipo de financiamiento si fuera positivo, o sea, si los proveedores
financian menos que la duración del ciclo operativo, puede ser que financien lo mismo, igual, o puede ser que financien más. Entonces el ciclo operativo, el ciclo de caja sea negativo. Entonces esa situación sería muy conveniente en términos financieros, porque entonces la empresa podría cumplir su ciclo operativo, terminar, pagar a sus proveedores y todavía le queda margen de días libres para utilizar esos fondos, ¿sí? Bien. Una cosita que nosotros en la clase vimos poco fue el tema del financiamiento natural, ¿sí? Así que vamos también a reforzar eso. Nosotros, cuando hablábamos de financiamiento, vemos que hay distintas fuentes de financiamiento, externas e internas, ¿sí? Y hay una categoría, digamos, de financiamiento que se da por el simple hecho de que la empresa esté en marcha, que esté operando, ¿sí? Entonces, cuando la empresa está en actividad, obtiene naturalmente financiamiento, ¿sí? ¿Y cuáles son esas fuentes de financiamiento que la empresa obtiene cuando está en actividad, en marcha? Bueno, tiene por un lado autofinanciamientos que tienen que ver con las amortizaciones y las utilidades, ¿sí? Ese autofinanciamiento, entonces, tiene que ver con el grafiquito ese de serrucho, que también lo tengo yo por aquí. ¿Dónde lo tengo? A ver. Bien, ¿se acuerdan este grafiquito? Acá tenemos el efecto del autofinanciamiento por mantenimiento, ¿sí? Que sería las amortizaciones, que financieramente, cuando se concluye un ciclo operativo, se libera, además del costo que se invirtió en el ciclo, se liberan una porción que va destinado a reponer el equipamiento, o sea, las amortizaciones, estos costos no erogables, ¿sí? Que hasta tanto se reponga el equipo, están a disposición del ente, ¿sí? No vamos cada vez que terminamos un ciclo operativo a comprar o reponer una máquina, ¿sí? Entonces quedan en el ciclo dándole liquidez a la empresa, ¿sí? O sea, hay un trasvasamiento, digamos, de la parte fija, ¿sí? A la parte circulante a través de las amortizaciones. ¿Se entiende? ¿Cuánto dura esta fuente de financiamiento? Dura hasta que repongamos el equipo, ¿sí? De acuerdo a la vida útil va a tener más extensión esa fuente de financiamiento o menos, ¿sí? Entonces, es esta bajada en el activo fijo que implica un aumento en el activo circulante, ¿sí? Esta licuación del activo fijo hacia el circulante. ¿Me siguen? Esto es en términos financieros, ¿no? En términos económicos sabemos que las amortizaciones las deducimos del estado de resultados. Bien. Entonces, ahí tenemos una fuente de autofinanciamiento natural por mantenimiento. Y también tenemos una fuente a través de las utilidades, ¿sí? Dijimos al principio de la clase que dentro de las inversiones, de las decisiones financieras estaban las decisiones de inversión, de financiamiento y de retención de utilidades, ¿sí? Las utilidades que se van generando hasta tanto se distribuyan son una fuente de financiamiento también, ¿sí? Entonces, una fuente de financiamiento por enriquecimiento, ¿sí? Bien,
Eso es financiamiento natural o cíclico, ¿sí? Por el solo hecho de operar, van produciendo. La clase pasada, creo que hablamos algo también. Puede ser que no se dé esta situación, sobre todo el de las utilidades, ¿no? Puede ser que la empresa tenga pérdida, entonces, al finalizar el ciclo. Puede ser que tenga pérdida porque ocurrió algo o puntual, o puede ser que hayan aumentado los costos, ¿sí? Durante el ciclo, entonces aumentaron los costos por un efecto absorción, ¿sí? Y no lo trasladamos o lo trasladamos parcialmente al precio, ¿sí? Entonces, cuando finaliza el ciclo, no tenemos el dinero suficiente como para iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguien se acuerda que la clase pasada lo que comentamos? ¿Qué pasa si al final del ciclo, por ejemplo, por efecto de la inflación subieron los costos y no lo llegué a trasladar al precio? ¿Alguien se acuerda qué análisis podíamos hacer? ¿No se acuerdan o están callados? ¿Se entiende la situación? Digamos, en un contexto inflacionario puede ser habitual, ¿no es cierto? Nosotros terminamos un ciclo y cuando vamos a querer comprar, claro, absorción es uno, o sea, el efecto del aumento en los costos, ¿sí? Produce un efecto absorción. Y después, la empresa debería trasladarlo a su precio para no perder margen, ¿sí? Ahora, ese traslado a veces es parcial, porque no lo puede trasladar completo de una porque cae la demanda, porque tiene precios cuidados, precios sensibles, ¿sí? Precios regulados, ¿sí? Entonces, si traslada menos, ahí pierde margen. Y si, por ejemplo, no llegó a trasladar nada y está en pérdida, ¿qué pasa? Imaginemos la empresa que vuelve a iniciar un ciclo operativo en el medio de una inflación alta, ¿no? Tipo una hiperinflación. Que esperemos no, que no se vuelva a producir en el país, pero aumentan los costos, entonces cuando termina el ciclo lo que cobra la empresa no le alcanza para reponer, ¿sí? Entonces, ¿qué escenarios se le presentan? Bueno, si quiere iniciar un nuevo ciclo, puede recurrir a financiamiento, nuevo financiamiento, va a tener una necesidad de financiamiento nueva, ¿sí? Que le alcance a cubrir un nuevo ciclo. Y si no tuviera financiamiento, por ahí no le queda otra que achicarse, comprar menos, ¿sí? Porque no tiene los fondos suficientes. ¿Podría ser esto una situación que se le produzca en el corto plazo? No previó, no fijó sus precios en función del costo de reposición, por ejemplo. Entonces, cuando fue a reponer, no le alcanzó. Entonces, hace uso de los costos no erogables de las amortizaciones, pero aún así, a veces tampoco alcanza a cubrir el nuevo costo, ¿sí? Entonces, tiene esa necesidad de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa en términos? Bueno, nosotros todavía no vimos la rentabilidad en sí, pero en principio podemos decir que ¿qué pasó con la inversión al subir los costos? Recuerdan que el costo era un factor que determinaba la magnitud del activo, ¿no?
y puntualmente del capital de trabajo. Entonces, aumenta el requerimiento de capital de trabajo. ¿Y qué pasa con el margen y con la utilidad? Bajó por el menor efecto traslación, subió el costo y no subió el precio, ¿sí? Entonces tenemos por un lado que bajó la utilidad y por el otro lado que subió la inversión, ¿eh? Entonces en principio, después vamos a ver bien, la rentabilidad baja, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos al financiamiento natural. Teníamos por enriquecimiento y por mantenimiento. Autogenerado, ¿no es cierto? Esto fue autogenerado. Bien. Después tenemos financiamiento de terceros, ¿sí? Financiamiento de terceros también por el solo hecho de operar. Y ahí tenemos fundamentalmente los proveedores, ¿sí? Los proveedores que se fijan las condiciones cuando se inicia la relación comercial, pactamos con el proveedor que nos venda a plazo, ¿no es cierto? Si lo logramos, ¿no? Pero lo negociamos en ese momento y el proveedor nos dice, bueno, a 30 días de fecha de factura, 15 días de fecha de factura, bueno, se fijan las condiciones y cada vez que yo compro se renueva, ¿sí? Por eso decimos que esta fuente acompaña el crecimiento del nivel de actividad, ¿sí? Si compro más, voy a tener más monto financiado por los proveedores, ¿sí? Aunque el plazo sea lo mismo, el monto va creciendo por la mayor cantidad. Esta fuente es de fácil acceso, por eso decimos que también es un financiamiento natural o cíclico, porque una vez que se negoció, se mantiene. No es una fuente sin costo, puede ser que no tenga un costo explícito, pero sí implícito, porque si el proveedor me vende a crédito a 30 días de factura, pero si yo le digo, si te lo pago de contado, me hace un 10% de descuento, si me vende financiado a 30 días y 10% de descuento por 30 días, es un porcentaje bastante alto de interés implícito que me está cobrando, ¿verdad? Entonces, no es una fuente sin costo, tengámoslo presente. Tiene cierta continuidad en la empresa, porque mientras le compremos, habitualmente se va autorrenovando, pero puede ser que por decisión unilateral del proveedor se corte, ¿sí? Supongamos que el proveedor, no sé, tiene, es un insumo importado, bueno, tiene que pagarlo a su proveedor del exterior de forma contado y ya no nos puede financiar. Unilateralmente puede decidir ya no vendernos más en esa condición y pedirnos un pago anticipado, por ejemplo. Dice, de ahora en más, mira, necesito que me pagues en forma anticipada o de contado, porque no te puedo vender más a crédito. Y nosotros tenemos que ajustarnos, o buscar otro proveedor si lo tuviéramos, o ver también nuestro poder de negociación, obviamente, ¿no? Tal vez podamos decirle, bueno, está bien, no te compro, y como somos un cliente muy importante, el proveedor reveas la decisión, o directamente tenemos que aceptar las condiciones, ¿sí? Y se nos acabó este financiamiento, ¿sí? Entonces, es un financiamiento importante para el ciclo operativo, pero tengamos esos recaudos. Tiene un costo implícito y se puede revocar en cualquier momento, ¿sí? Si cambió el contexto, imagínense en la pandemia. En la pandemia tal vez el proveedor dice, te pago me compras los barbijos de contado, no te los vendo. Y siempre nos venían dando financiamiento, y puede ser, puede. Ese es, digamos, de los terceros, sería el principal financiamiento natural, por el plazo, por el volumen, ¿sí? Bien. Tenemos otros financiamientos naturales de terceros, por ejemplo, los sueldos y jornales, ¿sí? Que se van devengando durante el mes
hasta tanto se pague el sueldo, el cuarto día hábil, el quinto día hábil, ¿sí? La quincena, cuando sea, ¿sí? Ahí, durante ese tiempo, actúa como un financiamiento natural, de mucho menor plazo, ¿no? Que los proveedores, por ejemplo, pero existe, ¿sí? ¿Esto cómo se entiende financieramente? Bueno, de la misma manera, ¿no? Cada vez que vendo algo, termina el ciclo operativo, vendo y lo cobro, una porcioncita de eso que estoy cobrando va a estar destinado al pago de los sueldos de los empleados, ¿verdad? Entonces, pero hasta tanto se paga el sueldo, eso queda en en las disponibilidades de la empresa, ¿no? Quedan en el capital de trabajo. Bien. También tenemos las cargas sociales y otros impuestos, como el IVA, ¿sí? Que también se va devengando durante el mes y se paga en determinado momento del mes siguiente. Hasta tanto se pague, actúa también como un financiamiento natural. ¿Sí? Bien. Eh, y a ver, financiamiento natural, creo que no tenemos más. O sea, las cargas sociales con sus moratorias, ¿no? Si hubiese. Bueno, también, en el caso de ser moratorias van a tener un costo. Los sueldos y cargas sociales, hasta tanto se paguen, si se pagan al mes siguiente, no tienen un costo. Y tampoco se pueden dejar de pagar porque si no incurrimos en un costo, digamos, eh, oculto, digamos, no tangible, pero un costo grave, ¿no? Si no le pagamos el sueldo a los empleados, vamos a tener problemas en la operatoria, sin duda, ¿no? Bien. Y por el otro, entonces, esos son fuentes de financiamiento natural o cíclicas. Y por el otro lado tenemos otro tipo de financiamiento cuando esto no alcanza o para lo que esto no actúa como financiamiento. Por ejemplo, si queremos aumentar el plazo de créditos o empezar a vender a créditos, seguramente los proveedores no me van a financiar esa inmovilización en crédito, me van a financiar la mayor compra de mercadería, sí, sí, pero el mayor plazo a mis clientes no. Entonces, para otras necesidades de capital de trabajo, voy a tener que recurrir a otro tipo de financiamiento. Por ejemplo, un financiamiento bancario, ¿sí? De capital de trabajo. Esos son financiamientos expresos. Ay, cómo está mi padre. Son financiamiento expreso, ¿sí? Eh, porque se negocia con el banco, por ejemplo, puntualmente un préstamo por un monto y un plazo cierto. Al vencimiento se cancela y si vuelvo a tener necesidad lo tengo que volver a negociar. No se va autorrenovando como este caso de los proveedores. ¿Me siguen? Entonces, esos financiamientos son eh, expresos. Por ejemplo, lo llaman algunos autores expresos, a diferencia de este cíclico. Bien, ¿qué más tenemos? Déjenme ver el programa. Ah, una cosita que me faltó, antes que me olvide. Vayan pensando si tenemos alguna duda de esta parte de financiamiento. Una cosita que me faltó a mí explicar cuando hablamos en general de riesgo, porque después como que medio que no sé si después lo vemos de nuevamente, también se los quería dejar explicadito acá. Si tengo alguna otra cosita. Ahora podemos volver a este. Vamos a volver al PowerPoint.
La regla de equilibrio financiero mínimo. Esto lo habíamos mencionado. Esto, perfecto. Bueno. Esto lo de acá, el financiamiento natural, ya lo vimos. A ver, queda una cosita por comentarles. Déjenme mandar algo más yo. Ah, bueno, esto no lo podría. Bien, bueno, vamos por esto. Bueno, volvemos acá. Bien, bueno. No, lo otro que me quedó a mí por comentar, al menos en mi comisión, cuando hablamos del riesgo, porque en alguna parte del programa, en la primera parte, se menciona el riesgo, ¿no es cierto? Y hablábamos de riesgo operativo, que es el riesgo relacionado con las inversiones, ¿sí? El riesgo financiero, el riesgo operativo con las inversiones y con la variabilidad de las utilidades, de los resultados en torno a la media, ¿sí? Dependerá el riesgo operativo del tipo de actividad, de la demanda, de la competencia, de la inversión en general en sí. Y por el otro lado tenemos el riesgo financiero asociado con las decisiones de financiamiento, ¿sí? Si la empresa decide asumir deuda ajena, va a asumir un riesgo financiero, ¿sí? Si la empresa decide financiarse mayoritariamente por capital propio, su riesgo financiero va a ser menor, ¿sí? Pero a veces, como vamos a ver más adelante, la empresa decide endeudarse porque con eso obtiene un efecto palanca, obtiene la posibilidad de tener recursos, ¿sí? Que le rindan en su empresa mejor que el costo del pasivo que están asumiendo, entonces toma pasivo para justamente potenciar su empresa y obtener unos resultados en general mejores, ¿sí? Entonces tenemos el riesgo operativo y el riesgo financiero. Bien, eso algo más o menos mencionamos nosotros a lo largo de las clases. Pero también vamos a ver más adelante, pero por las dudas se los menciono acá a nivel introductorio, el riesgo propio de la empresa, ¿sí? Versus el riesgo de mercado en general, ¿sí? Entonces, hay un riesgo que se llama no sistemático, que es el riesgo asociado con una empresa en particular, con una inversión en particular, ¿sí? Que se puede reducir
o minimizar o disminuir con una buena diversificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en un portafolio de inversiones tenemos una cartera que toma distintos tipos de inversiones, plazos fijos, bonos empresas emitidos por empresas argentinas, acciones de empresas del exterior. Entonces, diversificamos la cartera, estimando que el riesgo es distinto en cada cartera, entonces lo diversificamos y lo logramos reducir, ¿sí? Es el riesgo no sistemático que se puede reducir con una diversificación eficiente, digamos, ¿sí? Una buena diversificación me permitirá reducir este riesgo no sistemático. Y después queda el riesgo sistemático, el riesgo de mercado, que no es diversificable, ¿sí? Por ejemplo, el riesgo por estar en Argentina, ¿sí? Por más que nosotros tratemos de ser eficientes en la diversificación, no podemos excluir a los cambios en las legislaciones, por ejemplo, a la misma inflación, ¿sí? Entonces, el riesgo, esta porción, digamos, del riesgo, esta parte del riesgo, no se puede reducir, ¿sí? Aún con una diversificación. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Se los menciono porque en una parte de los primeros temas hablamos del riesgo, o lo menciona, y por las dudas siempre me queda ahí el temor de que entre como tema alguna preguntita en la primera parte. Después lo vamos a seguir desarrollando, sobre todo la parte esta de riesgo sistemático y no sistemático, cuando veamos la segunda parte de la materia, la parte bien de administración financiera. Pero como en el capítulo 2 dice riesgo, tipos, me quedó en el tintero mencionárselos para que ya lo tengan el concepto. Bien. Bueno, no sé, creo que más o menos los temas hasta acá estarían desarrollados. No sé si alguien tiene alguna duda puntual, si quieren que profundicemos un poquito más alguno de los temas de este capítulo. Una consulta, profe. Sí, con respecto sí, a la bibliografía de este capítulo. Sí. ¿Hay algún sí. texto que recomendás más que otro? O... Mira, son textos dentro de todo cortos, porque está lo de Macario, que habla en una parte, o sea, Macario tiene dos textos en esta parte. Uno que habla de capital de trabajo, que por ahí tiene muchos conceptos, pero estaba fácil de leer, digamos, que habla incluso de cómo varía la magnitud del capital de trabajo con la producción, con esto si vendíamos, que en la clase pasada nosotros lo mencionamos y esta no, pero bueno, si la empresa produce y vende o vende de forma directa o tiene intermediarios, cómo afecta la magnitud. Habla también creo que en ese mismo capítulo, de los factores, fundamentalmente estos 4 factores que dijimos, ¿no? En la clase pasada, de los que depende la magnitud del capital de trabajo, o sea, el costo, nivel de actividad, la duración del ciclo operativo y el número de solapamientos y la inflación, lo desarrolla todo muy claro. Y después tiene otro artículo que habla del financiamiento natural, lo que vimos más en detalle esta clase. Y después tienen Kennedy, que habla de las causas o las fuentes de financiamiento del capital de trabajo, las causas de insuficiencia,
pero también creo que ese es uno o dos capítulos. Dos, el 11 y el 15. ¿Mm? Y después lo de Dunroff son las políticas estas, estos grafiquitos, y Dunroff también tiene el grafiquito del ciclo de caja, el ciclo de proveedores, o sea, el ciclo operativo menos proveedores, que no lo encontré yo en mis apuntes, por algún lado lo tengo, pero hasta que lo encuentre, es este grafiquito, ¿no? No sé si lo llegan a ver acá. Sí, Este sí, también sí. es duro, ¿sí? A veces son 4 eh, bibliografías, pero no son tan extensas, ¿sí? Después, Svadar lo que dice es más o menos lo mismo que los otros, que Macario. Lo único que Svadar habla bien del ciclo que dice el financiamiento natural, lo llama cíclico, y el otro expreso. Ténganlo como como terminología, mejor dicho, pero dice más o menos lo mismo, que lo tienen como complementario. La única salvedad es esa, porque a veces nosotros le preguntamos como si pasivo cíclico, y es lo que Macario dijo natural, ¿sí? Y Mondino, que más o menos también dice lo mismo, la ex canciller. Pero la bibliografía es bastante, dentro de todo no es tan compleja, ni es más o menos igual a lo que estuvimos diciendo. Léanla. No sé si ya se regularizó el tema de impresiones, porque la clase pasada me dijeron que no tenían acceso. Acá me preguntan unidad 3. En realidad estoy hablando del capítulo 4. A ver, la unidad. Es la parte 2, capítulo 4 estamos. Capital de trabajo. ¿Sí? Para Diego Juárez, que ahí pregunta. Y no sé, en la práctica estuvieron viendo los requerimientos del enfoque de capital de trabajo, el enfoque financiero. ¿Calculan la determinación y todo eso? Supongo que habrán hecho eso, ¿no? No, vimos del capítulo 3 nada más práctica, una sola práctica tuvimos. Bien. De estructura y, o sea, calcular la rotación, duración, esas cosas vimos. Ah, bien, pero todavía no calcularon entonces el requerimiento de capital de trabajo. No, Lo no, van a hacer. no se tocó Ah, nada. bien. Ah, bien. Bueno, entonces lo van a ver el jueves. Sí. Bien. Así que no, bueno, eso me decían de impresiones, entonces, ¿lo tienen ya regularizado? Yo Sí, la yo verdad que y no, pero funcionaba. ya que habíamos ¿Cómo? arreglado. Yo me metí ¿Cómo? y funcionaba. ¿Te metiste ahí? Sí, No sí, te ya pusieron. funcionaba. Ah, perfecto. Bien. Sí, sí, no es mucho. A ver si yo tengo algo acá. Macario. Financiamiento. Si no, se los puedo subir acá, no sé, cómo quieran. Si lo tenés a mano, sí, profe, el PDF. Ah, a ver. Acá. Archivo. Su ordenador. A ver. Ahí va uno.
Bien, estos revisan igual, pero creo que estos son los dos de Macario. A ver si tengo el de Kennedy también acá a mano. Y me queda lo de Dunroff, porque me parece que lo que yo tengo acá es todo el libro. No tengo estos capítulos separaditos, así que ese me parece que lo voy a tener que buscar. Si no me avisan, porque yo lo tengo completo, me parece. Sí, sí, bueno, faltaría lo de Dunroff, pero bueno. Me avisan si no y se los busco separados. Bien, bueno, son bastante menos para leer, no creo que tengan problemas. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Chicos, bueno, lo del riesgo lo van a encontrar. Durroff seguramente lo tiene. Y bueno, también Pascale, que lo tienen ahí en general, también lo pueden tener. Pascale, bueno, esto sí, eso es lo que tenemos para este tema. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguna cosa que no les quedó muy en claro?